Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Feliz profesor. Navidad, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, ya estamos por acá. Se fue nuestro amigo Aníbal con sus polivalencias. Bien, chicos, ya la semana pasada empezamos a desarrollar las obras literarias y los autores. La semana pasada estuvimos por Grecia, ¿verdad? Ajá. Estuvimos por Grecia. Sí, profe. Troya. Y en la edad La Eneida antigua, y la Odisea. la Ilíada, la Odisea, ¿cierto? Y por ahí la alusión, pues, a las demás obras que fueron famosas en esa época. Sí, efectivamente, como la Eneida, como el teatro griego de Sófocles, dos obras importantes del teatro, digo, de la tragedia, como Edipo Rey, como Prometeo encadenado. No da el tiempo, obviamente, para estudiar todo eso, solamente tenemos una hora semanal, pero hacemos una antología, pues, ¿no? Hacemos una antología de lo mejorcito de la literatura universal. Hoy nos adelantamos un poco en la época, ni tampoco porque la Edad Media duró 10 siglos, imagínense. La Edad Media duró 10 siglos, se le conoció con el nombre de la época del oscurantismo, pero creo que es un poco escandaloso decirlo de esa manera, pero en fin, así se le conoce con ese nombre. Vamos a presentarles a ustedes algo agradable, aunque sea en la ficción, ¿no? Las noticias últimamente son muy desagradables, pero en la ficción, por lo menos de la literatura, nos vamos a ir al paraíso, ¿ya? Y vamos a reconocer, según Dante, los 9 círculos que habrían en el paraíso, ¿ya? En el paraíso celestial, por supuesto. A ver, veamos, ¿ya? Estos son los 9 círculos del paraíso. Primer cielo, la luna, corresponde a los espíritus débiles. En esta esfera se encuentran las almas de quienes incumplieron sus propios votos, aunque no por su voluntad sino obligados por otros. Estas almas aparecen al autor, como imágenes reflejadas en vidrios transparentes y tersos, o en aguas nítidas y tranquilas. Las inteligencias angelicales que mueven este cielo son los ángeles, que pertenecen a la tercera jerarquía de ángeles. Segundo cielo, Mercurio. El segundo cielo es el de Mercurio, que se caracteriza por el amor por la gloria y la fama terrena. Las almas que acá residen son de hecho las que siguieron la providencia con este fin. Aparecen ante Dante, como esplendores flameantes que bailan y cantan. Las inteligencias motrices de este cielo pertenecen asimismo a la tercera jerarquía. Se trata de los arcángeles. Tercer cielo, Venus. El tercer cielo es de Venus, que se caracteriza por el amor, y donde de hecho se encuentran las almas de los amantes. El protagonista los describe como esplendores que se mueven rápidamente en círculo. Cuarto cielo, Sol. El cuarto cielo es el del Sol, que se caracteriza por la sabiduría. Los beatos de este cielo son las almas de los sabios y de los doctores de la Iglesia, las cuales aparecen dispuestas en coronas concéntricas de gran esplendor, y danzan alrededor cantando. Pertenecen a la segunda jerarquía y son los potestades. Quinto cielo, Marte. El quinto cielo es el de Marte, dios de la guerra. En esta esfera residen las almas de los combatientes muertos por la fe. Aparecen como resplandores rojizos muy intensos que cantan, moviéndose de modo que su organización dispone una cruz griega, en cuyo cetro brilla Cristo, quien fue el primero en morir para dar fe a la humanidad. Sexto cielo, Júpiter. Júpiter, cuya virtud característica es la de justicia. El cielo es de hecho la sede de las almas de los príncipes sabios y justos. Se presentan ante Dante como luces que vuelan y cantan, formando letras luminosas que componen la frase, amén, la justicia, ustedes que juzgan el mundo. La inescrutabilidad de la justicia divina. Porque son los condenados aquellos que no conocieron a Cristo. La predestinación divina. Séptimo cielo, Saturno. Saturno, que se caracteriza por la meditación. En esta esfera se encuentran de hecho quienes en la vida se consagraron a las actividades contemplativas. Aparecen como resplandores que suben y bajan los escalones de una escala celeste, luminosa, intensamente dorada, tan alta que su cumbre se pierde. Se trata de una alegoría de la sabiduría.
Octavo cielo. Estrellas fijas. Las estrellas fijas, en esta esfera el autor no encuentra beatos, sino las almas triunfantes, que aparecen como innumerables luces iluminadas por el resplandor de Cristo y de María en torno a la cual gira, cantando el arcángel Gabriel. Las inteligencias motrices de este cielo son los querubines, que pertenecen a la primera jerarquía angelical. Noveno cielo. Primer móvil. Es el cielo cristalino, también llamado primer móvil, pues es de hecho el que se mueve, recibiendo su moción de Dios y transmitiéndosela a las esferas concéntricas subyacentes. Por encima solo se encuentra el empíreo, la potencia divina que reside en el empíreo, centro del universo, imprime a los cielos subyacentes un movimiento rotatorio, muy fuerte en el primer móvil pero cada vez más lento, hasta la Tierra. En esta esfera... Ajá. Lo que hemos visto aquí, lo que hemos encontrado aquí, chicos, es una serie de virtudes, ¿no? Como la esperanza, como la justicia, la solidaridad, la templanza, ¿no? La templanza, la fe, ¿sí? Pero eso es, pues, claro, lo bonito, digamos, lo virtuoso, ¿no? Lo virtuoso que significa haber desarrollado una vida de acuerdo con la práctica del bien, ¿verdad? Entonces, la Edad Media constituyó precisamente esa ideología, esa lucha entre el bien y el mal, y dos conceptos acá se mueven para la humanidad, ¿no? Se mueven en torno a la conducta de la humanidad, la virtud y el pecado, ¿sí? Esto corresponde, obviamente, como ya me mencionaron por ahí en el chat, corresponde a la obra planteada por Dante Alighieri, obra majestuosa llamada Divina Comedia. Divina Comedia, entonces, es una obra de la Edad Media, en la que su autor, Dante, nos dice que cierto día él despierta de un sueño misterioso y se encuentra en una selva oscura, en un lugar bastante tenebroso, y que esta selva corresponde a la antesala del infierno, y esta antesala del infierno estaría justamente aquí debajo de Jerusalén, debajo de la Tierra Santa, y que este infierno tendría esta forma, fíjense, esta forma de embudo, ¿no? Una forma de embudo que representaría 9 pisos, 9 círculos, hasta el fondo, en donde se encuentra el cosito. Cosito con C, aquí no es el cosito que teníamos antes de presidente, ¿no? Este es el cosito que es la fosa hacia donde cayó justamente el ángel malo, Lucifer, cuando traicionó a Dios y fue expulsado del cielo y cayó aquí, al fondo, aquí, ¿ve? Al fondo donde casi no se ve. ¿Sí? Entonces, Dante se fue al infierno, pero Dante no estaba muerto, tampoco andaba de parranda, simplemente que Dante había sido como invitado, digamos, a este infierno por una razón que ya la vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, él nos describe que justo en la puerta del infierno encuentra esta inscripción que decía más o menos en estos términos: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. Se refiere entonces al infierno, que es el dolor del castigo por haber pecado. ¿Sí? Listo, entonces. Vamos con los datos con respecto a esta obra genial de Dante, que no se llamó Dante, sino se llamó Durante Alighieri, y que es un escritor italiano que vive entre 1265 y 1321. Nació en Florencia, lugar al cual no pudo retornar porque las broncas con el papado de la época le granjearon una enemistad hasta el día de su muerte, y tuvo que morir expatriado en Rávena en 1321. No fue entonces un escritor improvisado, fue un escritor muy culto, de hecho educado con los cánones de la iglesia, que era la que mandaba en esta época, ¿no? Los que se educaban eran los que podían tener acceso a la cultura católica.
La gente del pueblo no tenía acceso a la educación. Entonces, él tuvo ese privilegio. Además, entonces, participó en política. Participó en política del lado de un partido que se llamaba los Güelfos, llamados los Blancos. Era un partido político que representaba a comerciantes, a gente de clase media. Pero del otro lado estaban los poderosos, estaban los gibelinos. Y los gibelinos estaban inicialmente apoyados por los señores feudales, por los reyes, por los emperadores. Inicialmente, el papado estuvo en medio como una fuerza espiritual, como parte de la iglesia, pero luego se involucró en política y sobre todo Dante le observa mucho a los papas el haber pervertido, el haber corrompido la iglesia, ¿no? El haber prostituido la iglesia, y por esa razón se ganó la bronca de los papas también, ¿no? Y fue por los papas, precisamente, que él fue exiliado, fue desterrado de su patria, que era Florencia. Dante es, sin duda alguna, el representante máximo de la literatura medieval, y cuando publica su obra la llama comedia, no la llama Divina Comedia. Fue posteriormente Giovanni Boccaccio, un escritor también latino, quien al leer esta obra y notar la majestuosa, ¿no?, le colocó el adjetivo de divina. Es una comedia divina, dijo, y desde allí se le conoce con el nombre de Divina Comedia, ¿ya? La Divina Comedia tiene como tema la búsqueda de la revelación divina. Cuando Dante va a pasar por estas tres estancias que son infierno, purgatorio y paraíso, va a pasar con el fin de obtener la revelación divina, que significaría, pues, en otras palabras, demostrarle la presencia de Dios, la existencia de Dios, ¿sí? Este viaje se supone que lo realizó él en el año 1300, justo cuando él cumplía 35 años, porque recuerden que él nació en 1265. Entonces, un Viernes Santo aparece, dice, allí en la antesala del infierno. Además, su obra está inspirada estéticamente por su maestro, ¿no?, a quien él consideró su maestro, Virgilio, un escritor latino también, que para su mala suerte no conoció a Cristo. Digo para su mala suerte bajo los conceptos de Dante, ¿no? Bajo los conceptos de Dante. Al no conocer a Cristo, porque murió en el año 19 antes de Cristo, entonces al no conocer a Cristo no fue bautizado, digamos, no alcanzó las enseñanzas de Cristo, y por esta razón Dante lo pone en el infierno, ¿ya? Ok, pero también Dante conoció a una chica que se llamaba Vice Portinari, y que él inmortaliza en su novela, en su epopeya, como Beatriz, y que los críticos, los biógrafos, han considerado que era esta chica Vice Portinari, que solamente vivió 24 años, y de la cual él vivió siempre enamorado, pero un amor subliminal que él sentía, ¿no?, por ella. Bien, esta obra, la Divina Comedia, tiene como símbolo el 3. Constantemente alude al 3, de varias maneras. Una de esas maneras por la que alude al 3, es que está dividida en 3 partes, como ya dije hace un rato, ¿no? Infierno, purgatorio y paraíso. Además, cada parte de estas tiene 33 cantos, es decir, 3 veces 3. La obra en general tiene 100 cantos, pero el primer canto no corresponde al infierno, sino corresponde a una introducción que habla del ante-infierno, la antesala del infierno, ¿sí? Y con eso se completaría entonces los 100 cantos, los 100 capítulos. Muy bien, pero además estábamos hablando de la simbología del 3. 3 son los personajes principales. 3 son la triada silvestre. 3 son la triada celestial. Varias veces 3 en la obra, ¿ah? 3 son los personajes principales, vale decir Dante, Virgilio y Beatriz. Dante simboliza el pecado, Virgilio simboliza la fe,
y Beatriz, perdón, Virgilio simboliza la razón, la sabiduría humana, y Beatriz simboliza la fe, la sabiduría divina. Otro dato del uso del 3 es, sin duda alguna, con esto lo ratifica Dante, su estructura, pues, ¿no? Todos los 100 cantos, ¿ya? Es decir, toda la obra de cerca de 300 páginas está escrita en tercetos, chicos, en tercetos, es decir, en estrofas de 3 versos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanta fijación con el 3? ¿A Dante le gustaba el trío? No, lo que pasa es que Dante alude al 3 por la enseñanza cristiana, católica, que habla de esto, ¿no? De la Santísima Trinidad. La creencia en el Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola unidad espiritual, como una sola unidad divina, ¿no? La Santísima Trinidad. Ahora, hablando ya propiamente de la historia, ¿no? De la historia. Aquí está el capítulo 1. El capítulo 1 o canto 1, porque las epopeyas, recordarán ustedes que están divididas en cantos, ¿no? O rapsodias. En este caso, el canto 1 se conoce con el nombre de la selva oscura. Aquí es donde Dante nos cuenta que ha despertado de un misterioso sueño y se encuentra en un lugar desconocido, tenebroso, ¿sí? En donde además se le aparecen 3 fieras, una pantera, un león y una loba. Por la descripción que Dante hace de estas 3 fieras, no son 3 fieras que aparecen casualmente, no, sino que representan los 3 pecados en los cuales vive el hombre desviado de su comportamiento humano, para el cual ha sido creado. El hombre ha sido creado, según Dante y según la creencia católica, según la creencia en un Dios, Jehová, ¿no? El hombre ha sido creado para practicar el bien, pero se ha desviado, y 3 de sus principales pecados son vivir en lujuria, soberbia y avaricia. Por eso que estas 3 fieras están ahí desviándolo de su camino. Fíjense, entonces todo el poema es una alegoría constante, ¿verdad? Son alegorías constantes en el poema. Dice, esta selva oscura simboliza la confusión del alma en la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando Dante se ve solo en un lugar desconocido, clama por ayuda, pues, ¿no? Clama por ayuda. Y aparece una sombra y una voz que le habla, y él se estremece porque no sabe si es un hombre o si es un fantasma. Entonces la voz le responde y le dice, hombre no soy, lo he sido, sí. Mantua mi patria fue, y Lombardía la tierra de mis padres. Está diciendo que ha nacido en Mantua, en el pueblo de Mantua. ¿Y quién había nacido en el pueblo de Mantua? Según conocemos, entonces había nacido Virgilio, pues, ¿no? Pero dice, fui nacido en la época de Julio, aunque lo fuera en tardodía, y a Roma vi bajo del buen Augusto en tiempo de los dioses de Falsía. Sí, señor, se está describiendo. Dice, nació en la época de Julio César, el emperador de Roma, y vio a Roma bajo el buen Augusto. Efectivamente, el emperador Augusto fue el que le encargó a Virgilio escribir una obra por la cual emparentaran la tradición romana con la tradición de la época clásica, sea griegos o troyanos. Y a Virgilio no se le ocurrió mejor idea, porque fue extraordinaria su idea, de decir que fue Eneas el héroe troyano, quien escapándose de Troya, se embarca, ¿no?, por el mar, y su nave va a naufragar en las costas de Italia y punta Roma. De esa manera, los italianos los romanos estarían emparentados con los troyanos. ¿Qué tal imaginación de Virgilio, ¿no es cierto? Virgilio se sigue describiendo, dice, poeta fui, canté a aquel héroe justo, hijo de Anquises, que de Troya vino, cuando el soberbio león quedó con gusto. Efectivamente, se está refiriendo a Virgilio, y Dante lo reconoce entonces, y se siente en confianza. Ya luego,
Virgilio le dice, le confía, le dice, sí, vengo hacia ti porque desde el cielo se ha planteado un viaje con la finalidad de que recibas la revelación divina, la revelación de que Dios existe. Así es que prepárate porque en este momento nos vamos nada más ni nada menos que al infierno. ¿Qué tal paseo, no? Entonces se acercan a la orilla de un río de sangre hirviente que se llamaba el río Aqueronte. En ese río todo lo que caía se hundía. Lo único que no se hundía era una barca de un barquero, valga la redundancia, ¿no? De un barquero, una nave de un barquero, un barco de un tripulante que se llamaba Caronte. Caronte lo conocemos desde la mitología griega. Entonces, en este río, en esta orilla, es que Caronte los va a atravesar en su barca hacia el otro extremo del río. Por supuesto, no sin reclamar, porque Caronte sabía que solamente debía traspasar de un lado al otro solamente las almas de los muertos. Y Dante estaba vivo y no quiso llevarlo. Pero Virgilio se dirigió a Caronte y le dijo, tranquilo, tranquilo, chato, no te alarmes, él va con autorización, está pedido desde arriba, desde el cielo, lo voy a llevar porque está autorizado y lo voy a llevar por infierno y purgatorio, ya que en el paraíso Virgilio no podía entrar, ya que Virgilio había sido pagano. Bien, entonces el infierno, como ya hemos visto, tiene la forma de un embudo o de un cono invertido, y para Dante estaba dividido en 9 círculos. Otra vez el 3, ¿no? Porque 9 es el número de la potencia perfecta del 3, ¿no es cierto? 3 por 3 es 9. El infierno entonces estará dividido en 9 círculos, igual que el purgatorio estará dividido en 9 terrazas. Y el cielo, como acabamos de ver en el video, va a estar dividido en 9 cielos. ¿Ya? Naturalmente, el relieve topográfico del infierno es terrible, es aterrador. Hay sepulturas, hay abismos, hay despeñaderos, pantanos, arenales, arenas movedizas, hay hediondez, pestilencia, hay fuego y hay hielo también. Es terrible, ¿no? El infierno, según Dante, tiene 2 partes. El alto infierno y el infierno inferior. ¿Sí? ¿Para qué está hecho el infierno? Naturalmente para castigar a los pecadores. Y por lo tanto es una zona nada alegre. Es una zona de suplicio, de castigo, de sufrimiento. Ahí están los pecadores. Este sería el infierno. Jerusalén, la ciudad santa en donde vivió Jesús, ¿no? Y que se muestra aquí con estas 3 cruces, donde además de vivir, murió. Jerusalén, debajo de Jerusalén estaría el infierno así, tomando esta forma, ¿no? Esta forma de embudo o de cono invertido. El primer lugar aquí que vemos nosotros es pues la antesala, la selva oscura. ¿Sí? Luego vemos el río Aqueronte. Ya lo hemos cruzado, hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos cruzado junto con Dante y Virgilio. ¿Sí? Cuando hemos llegado entonces para acá, a la otra orilla, ya estamos en el primer círculo del infierno. Chicos, el primer círculo del infierno es el limbo. El limbo significa el límite entre el bien y el mal. Dante tuvo también sus preferencias, ¿no? Y entonces, aquí en el primer círculo del infierno, él puso a personas que eran de su, digamos, de su predilección, ¿no? Pero que lamentablemente no habían sido bautizados porque no conocieron, no llegaron a conocer a Cristo, vivieron antes de Cristo. De manera que aquí colocó él a Ovidio, a Virgilio, sus poetas favoritos, que nacieron antes de Jesús, como repito, pero también colocó a algunos héroes de la ficción, ¿no? Algunos héroes de la ficción, como a Héctor, como a Príamo, su padre, ¿no es cierto?, como también a personajes de la cultura griega, a los filósofos Platón, Aristóteles, los colocó aquí en este
en este limbo, en este primer círculo, cuyo único pecado, digamos, ha sido el no estar bautizado, el no haber conocido a Dios. Y por lo tanto, todos los que están en el infierno reciben siempre un castigo. El castigo de ellos es no ver, nunca verán a Dios, porque no lo conocieron. ¿Sí? Entonces, pasando el primer círculo, vamos en la puerta del segundo círculo, nos vamos a encontrar con Minos. Minos es un ser mitológico, mitad hombre, mitad bestia, que tiene una enorme cola. Con esa enorme cola, ¿qué hace? Por ejemplo, yo me muero y me voy al infierno. Antes de entrar al segundo círculo, ¿no? Minos me abraza con su cola y me da vueltas. Según la cantidad de veces que me dé vuelta su cola, será el número de círculo que me corresponda. Si me da, por ejemplo, 4 vueltas, es porque yo he sido o un avaro o un pródigo, un despilfarrador, ¿no? Seguramente que he sido un avaro y entonces me da 4 vueltas su cola y me manda al cuarto círculo, por lo tanto. De repente, he sido un violento, ¿no? Un violento, un asesino de repente. Entonces, seguramente que la cola de Minos me va a dar 7 vueltas y por lo tanto me va a enviar al séptimo círculo. Ese es el rol de Minos ahí. Pero una vez ingresados en el segundo círculo, luego de pasar ya en lo que me diga, lo que me dictamine Minos, fíjense chicos, en el segundo círculo nos vamos a encontrar con los lujuriosos, con aquellos incontinentes, con aquellos que dejaron vivir sus pasiones a lo loco, los que vivieron la vida loca, claro, ¿no? Aquellos que no se contuvieron, no tuvieron continencia. Por ejemplo, ¿no? Rápidamente, para dar algunos ejemplos, Cleopatra, la reina Cleopatra de Egipto, sabemos que fue bastante erógena, ¿no? Una reina que se acostó con varios para poder mantenerse en el poder, ¿sí? Pero también de la ficción están aquí, están por supuesto Aquiles, que tuvo una relación homosexual con su primo Patroclo, y van a estar ni más ni menos los favoritos de esta zona, Helena y Paris, ¿no? Quienes no contuvieron su deseo sexual y se convirtieron en pareja pese a que ella estaba casada y desataron una cruenta guerra entre griegos y troyanos, los lujuriosos entonces. Así como en la vida ellos se dejaban arrastrar por su torbellino de pasiones, así en el infierno van a vivir también arrastrados por un torbellino, un huracán que siempre los va a unir, ¿no? Como para consumar el acto sexual, el coito sexual, y los va a separar también. Ese torbellino los va a unir y los va a separar. De manera que su castigo de ellos es vivir bueno, no ya no vivir porque ya no están vivos, su castigo de ellos es sufrir más bien esta constante insatisfacción sexual, ¿no? De unirse y separarse, de unirse y separarse y nunca concretar su pasión sexual, ¿ya? Entonces, así, como repito, cada círculo contiene un tipo de pecador y recibe una forma de castigo, ¿ya? Entonces, vayámonos ya de este segundo círculo, porque un poco que me da escalofríos, y vayamos al tercer círculo. El tercer círculo está custodiado por el perro del infierno llamado Cerbero. El tercer círculo contiene a los golosos, a los glotones, a los envidiosos, a los egoístas, ¿ya? Y allí se recibe el castigo de una constante lluvia helada, una constante lluvia helada. En este círculo, entonces, ya lo dije, este círculo está custodiado por el perro del infierno, Cerbero. Al pasar al cuarto círculo, encontramos a los avaros, a los mezquinos, aquellos que no comen plátano por no botar la cáscara, ¿no? Son miserables, gente que ha siempre
acumulado riqueza, pero también están los otros, los que teniendo bienes y riquezas, despilfarraron, desgastaron, ¿ya? Derrocharon para darse la gran vida, pero no para ayudar a los demás. Entonces están ahí los dos tipos de pecadores. Siempre viven lanzándose piedras, siempre viven cargando enormes pesos y lanzándose piedras, ¿ya? Al llegar al quinto círculo, encontramos la laguna Estigia, a donde fue bañado, recuerden, Aquiles, ¿no? Y Aquiles, recuerden ustedes que montó en cólera durante la guerra y siempre era así, un iracundo. Precisamente los que están en la laguna Estigia es porque son iracundos, porque no controlan su cólera. Allí están entonces metidos en el infierno del sufrimiento eterno, los iracundos, en el círculo 5. Hasta aquí, Dante considera que es el alto infierno. Es decir, algo así como decir simbólicamente que son los pecados menores, ¿no? Son los pecados menores. Pero de aquí para adelante va a haber una muralla de hierro, ¿ya? Con mezquitas de color roja, y esta muralla de Vité se va a llamar la ciudad de Vité, ¿no? Va a dividir el alto infierno del bajo infierno. En el bajo infierno, obviamente, van a estar los pecados más, digamos, los pecados más crueles, los pecados mayores, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, en el sexto círculo a los herejes, que ya van contra Dios, ¿cierto? Sufriendo siempre el ardiente sepulcro, quemándose constantemente. En el séptimo círculo, atravesados o bañados por el río Flegetonte, estarán los violentos. Y a los violentos Dante los concibe de tres maneras: violentos contra el prójimo, es decir, los que asesinaron, los que mataron al prójimo; violentos contra sí mismo, es decir, los que se suicidaron; o violentos contra Dios, los que de manera metafórica asesinaron a Dios, porque blasfemaron, porque injuriaron contra él. ¿Sí? En el séptimo círculo. Este séptimo círculo se encuentra dividido en tres partes, entonces, ¿no? Un río, un bosque y un desierto viviente, que contienen precisamente a los tres tipos de pecadores, así, secuencialmente, ¿no? Los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismos y los violentos contra Dios. Aquí están contenidos. Y vamos a llegar a los dos círculos más hondos y además muy interesantes del infierno, ¿no? Los dos círculos más interesantes del infierno, el octavo y el noveno. En el octavo, fíjense, cada vez, se darán cuenta ustedes que cada vez el círculo es más reducido. Entonces, más reducido y más profundo, ¿no? Este octavo círculo es estrecho, pero está llenecito de gente, ¿ya? Llenecito de almas. Y está dividido en 10, chicos, en 10 cosas. ¿Y quiénes están aquí? Están, por ejemplo, los aduladores, los falsificadores, los seductores. Cuidado, ya por ahí temprano me dijeron, profesor, ya encontré mi círculo, me dijeron, ¿no? Ya encontré mi círculo. Están ahí los falsificadores, están los seductores o rufianes, ¿no? Están también los falsificadores de objetos, de dinero principalmente, están los corruptos, ¿sí? Están los ladrones, están los brujos o hechiceros, están los astrólogos, ¿no? Todos ellos están bajo el sello de fraudulentos, cometieron alguna forma de fraude en su vida, ¿ya? Luego de atravesar el octavo círculo, que se divide, como repito, en 10 cosas, ¿sí? Vamos a encontrar el último al fondo, lo vamos a encontrar
el cocido, que es digamos, el último círculo en donde se castiga el peor pecado. Según Dante, el peor pecado que se castiga es nada más ni nada menos que el pecado de la traición. ¿Ya? Sí, efectivamente por acá me están diciendo, profesor, por ahí están algunos papas. Sí, Dante, como les dije, Dante tenía sus preferidos y también sus enemigos. Entonces, a sus enemigos los puso aquí en el infierno, obviamente, ¿no? En el peor castigo. Y aquí coloca a varios papas. Eso lo vamos a encontrar luego en la descripción. Aquí yo estoy haciendo una especie de revisión así somera, pero ustedes van a tener, chicos, van a tener acá la descripción, ahí en su diapositiva lo tienen, ya círculo por círculo, ¿ya? Para la lectura, pues, ¿no? Porque en este momento la lectura me detendría mucho, ¿no es cierto? Entonces yo les acabo de explicar de manera así rápida, ¿ya? Ahí está el primero, el segundo círculo, ¿no? Lo que les he resumido yo, el tercer círculo, de los glotones, los golosos, los soberbios, los envidiosos, en el cuarto círculo, los avaros y los pródigos, en el quinto los irascibles, hasta ahí el alto infierno, y cuando encontramos aquí en el infierno inferior, aquí ya encontramos a los herejes, ¿no? Y dentro de los herejes encontramos precisamente al Papa Anastasio II, lo que ustedes me estaban preguntando, ¿no? Y no va a ser el único Papa que va a estar. Hay otros que van a estar todavía un poquito más abajo, más al fondo. ¿Ah? Este es el Papa con el cual se peleó Dante, ¿no? Anastasio II. Por acá, sin embargo, van a haber otros más que también fueron objeto de la crítica de Dante, ¿no? En el séptimo círculo, vigilado por Minotauro, ya les dije, están los violentos, ¿sí? En el octavo círculo, de 10 fosas, ahí van a encontrarse los rufianes, los seductores, los adoradores, los adivinos, los falsificadores, los que trafican con la justicia, los hipócritas, los ladrones, y también estarán allí los consejeros fraudulentos, por ejemplo, Odiseo, por su caballo de Troya, y estarán también los papas Nicolás III, Bonifacio VIII y Clemente V, por ser simoníacos, dice. ¿Qué eran simoníacos en esa época? Los simoníacos eran aquellos que habían pretendido comprar la redención de su alma, no con un buen comportamiento espiritual, sino con algo de dinero, con algo físico, con bienes. Por ejemplo, conseguían vamos a poner, conseguían ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban? Bueno, un terreno, ¿no? Conseguían, tenía su nombre para esa época, conseguían un lugar, un terreno, y eso lo donaban a la iglesia, creyendo que con eso iban a comprar su redención, ¿no? O sea, como si con eso fueran a pagar sus culpas, sus pecados. Entonces, a esos se llamaban los simoníacos, que pretendían comprar la redención de su espíritu con bienes materiales, y más bien se convierten en seres que prostituyen a la iglesia, seres que habían corrompido la iglesia católica, ¿ya? Y que Dante los juzga. No expliqué hace un momento el noveno círculo, precisamente para explicarlo aquí con detenimiento, ¿ya? El noveno círculo, ya les dije, está al fondo del infierno. Pero el noveno círculo no es así de sencillo que está al fondo y ya. El noveno círculo tiene 4 cosas. En el noveno círculo se paga el peor pecado, que es la traición, ya les comenté. Pero Dante observa que hay un montón de traidores de diferentes tipos. Entonces divide 4 tipos de traición. Primero, los que traicionaron a su familiar, como por ejemplo Caín, que mató a Abel, a su hermano, su propio hermano, ¿no? Por eso que la primera fosa es la fosa caína, donde están todos aquellos que traicionaron a algún familiar. La segunda fosa, los que traicionaron a su patria, se llama la fosa Antenora, porque Antenor, un héroe troyano, traicionó a su patria Troya y facilitó el ingreso de los griegos. Está también la fosa llamada la fosa de Ptolomea, fosa Ptolomea. Ptolomeo
fue un fue un egipcio asistente de Cleopatra, ¿no? Y al sentirse traicionado por esta, hizo también su papel a favor de los emperadores, pero cuando invitó a algunos personajes a su palacio, ahí los envenenó. O sea, los hizo creer que era su amigo y los mató envenenándolos. Entonces, ahí también es una forma de traición, ¿no? Entonces, la tercera fosa es la Ptolomea. Pero la peor fosa es la judesca, pues. La judesca por alusión a Judas. Porque si en la tierra hubo un peor traidor de todos, fue Judas, quien traicionó a Jesús. ¿No es cierto? Ok, pero él no es el peor traidor de todos. El peor fue el que traicionó a Dios en su creación en el cielo. Y por esa traición fue expulsado del cielo. Nos referimos al ángel malo, ¿no? Al que se convirtió en ángel malo, a Lucifer. Dice que cuando Lucifer fue castigado, expulsado del cielo por traicionar a Dios, entonces se cayó derechito, fue expulsado y cayó derechito aquí a esta fosa, a la última fosa llamada el Cosito, que está al fondo del infierno. Entonces, cuando él cayó ahí, lloró tanto que sus lágrimas se convirtieron en un lago. Y como era un ser con alas, era un ser alado, entonces cada vez que batía sus alas, esto se enfriaba. Y al enfriarse por el constante aleteo, este lago se ha convertido en un lago helado, un lago congelado. Además, este ser se hizo monstruoso, ¿no? Desde que perdió la gracia de Dios se hizo monstruoso, y va a tener una cabeza con 3 bocas. Una cabeza con 3 bocas, que va a contener en cada boca a un traidor. En la boca principal va a contener a Judas, y en las otras 2 bocas va a contener a 2 tipos que traicionaron al imperio romano, a Casio y a Bruto. De esta manera, ellos están en las fauces, en la boca de Lucifer, y no son digamos, pasados, no los come del todo, sino que los tiene ahí triturando, masticando constantemente, para que sea un castigo eterno, para que sea un suplicio constante. ¿Ah? Ok, entonces hemos llegado, chicos, hasta el fondo del infierno. Ya siento un poco de asfixia. Necesitamos salir, y efectivamente Dante observa un resquicio de luz, se cuela por ahí y empiezan a subir junto con Virgilio, ¿no? Empiezan a subir. Si primero habían ido bajando, ahora sienten que van subiendo. Y efectivamente, al ir subiendo, llegan a la superficie nuevamente. Y la superficie es una isla, ¿ya? Es una isla dentro del mar, obviamente, ¿no? Entonces, dentro del mar, esa isla les presenta enfrente de ellos una montaña. Y así como el infierno era hueco, vacío, y había que ir descendiendo hacia el centro de la tierra, ahora lo contrario, el purgatorio va a ser ascendente, una montaña, por lo tanto, ¿cierto? Este purgatorio también, al igual que el infierno, que tuvo 9 círculos, este purgatorio va a tener 9 pisos, o cornisas, o 9 terrazas, como se le llama. ¿Ah? Este infierno, al igual que, este purgatorio, al igual que el infierno tuvo un custodio que era Aqueronte, ¿no? Aquí también va a haber un pata que en la puerta va a hacer tu registro, ¿no? Es un pata ahí, un vigilante como los que están ahora pidiendo carnet de vacunación, así, ¿no? Ahí va a haber, ahí coloca a un tipo que se llama Catón de Útica. Útica era un pueblo de la Roma contemporánea de Dante, ¿no? Entonces, este Catón fue un latino también, de la época de Dante, a quien, sin embargo, Dante parece reservar cierta amistad,
y por lo tanto no lo coloca en el infierno. Miren cómo es la argolla, ¿no? Lo coloca como custodio del purgatorio. Allí, en la puerta del purgatorio, justamente lo recibe y le coloca, le marca 7 rayas, 7P. Significaban los 7 pecados capitales. A Dante, quiere decir, en la frente, ¿no? Le marca 7 rayas, 7P. 7 rayas y una P. Significa los 7 pecados capitales. Muy bien, entonces esto ha sido el antepurgatorio. ¿Ah? Y a partir de ahí van a empezar el segundo círculo. El segundo piso, la segunda terraza. Desde el segundo hasta el octavo, ¿no? Serán 7 terrazas entonces, en donde cada alma que suba por aquí va a ir purgando sus pecados, va a ir purificando, limpiando sus pecados. Si te quieres llegar al cielo, tienes que ir limpiando tus pecados piso por piso, ¿no? Desde el segundo hasta el octavo piso del purgatorio. Por esa razón, Dante pasa el segundo, ¿cómo se llama? El segundo piso del purgatorio, en donde se purificaba el pecado de la soberbia, y cuando Dante pasa al tercer piso, entonces se le borra automáticamente una rayita. Significa que ya purificó su alma del pecado de la soberbia. ¿Ah? Espero dejarme entender. Entonces, cada vez que él ingresa a una terraza, a un piso del purgatorio, va a purificar uno de sus pecados. De manera pues que ahí irá purificando, ¿no? En el círculo 2 se purificará del pecado de la soberbia, en el círculo 3 se purificará del pecado de la envidia, en el círculo 4, en el círculo siguiente se purificará del pecado de la ira, etcétera, ¿no? Así hasta el círculo 8, donde se purificará del pecado de la lujuria. Así ha ido entonces ascendiendo, siempre acompañado, ya saben, por Virgilio, ¿no? Siempre acompañado por Virgilio. Sin embargo, Virgilio lo va a acompañar hasta aquí, porque en el octavo piso del purgatorio le dice, muy bien, chocherita, hasta aquí nada más puedo acompañarte, porque yo, como he sido pagano, no puedo entrar a ningún tipo de paraíso. No puedo entrar. El último piso que vas a encontrar aquí en la cima de la cumbre, en la cima de la montaña, es el paraíso terrenal, o sea, el jardín del Edén. Yo ya no puedo acompañarte ahí. Hasta aquí llegó mi rol. Perdón, me sacó el zoom. Ok, hasta aquí llegó mi rol, entonces, y se despide Virgilio, y el que va a acudir es un poeta latino que se llama Estacio, o que se llamaba Estacio, ¿ya? Entonces, ¿quién fue Estacio? Al igual que Virgilio, fue un poeta también. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que el pobre Virgilio vivió y murió antes de que naciera Jesús, 19 años antes de que naciera Jesús, ¿no? Entonces, para Tiña él pues no pudo conocer a Jesús. Pero cuando Estacio, otro poeta latino, nació, Jesús ya estaba, digamos, vivo, ya se le conocía, y Estacio llegó a conocer a Jesús, llegó a conocer, no que lo llegó a conocer a él, sino llegó a conocer su palabra y se convirtió al cristianismo. ¿Ya? De ser un poeta pagano, de ser un poeta mundano, se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y entonces eso liberó su alma del infierno. Y por eso que Dante, ¿no? Lo argolla y lo coloca aquí en el paraíso terrenal. Aquí entonces Estacio va a recibir a Dante, Virgilio se despide, y este poeta latino convertido al cristianismo llamado Estacio lo va a hacer recorrer el último piso del purgatorio, el paraíso terrenal, el jardín del Edén. Ya hasta al final del paraíso terrenal, acudirá Matilda, ¿ya? Matilda, una reina de Francia que la iglesia lo conoce y que la canonizó como santa, ¿ya? Dante también lo conoce de su época, un poco anterior a su época,
Nosotros no conocemos, vamos a la, ¿cómo se llama? La enciclopedia y encontramos, ¿no? Que esta Matilde fue considerada, canonizada por la Iglesia Católica, entonces, como santa. Por esa razón, Dante la coloca aquí, a Matilde, o Matilda, quien, guía, no lo guía, sino que lo conduce hasta la presencia de Beatriz, porque Beatriz está en el paraíso celestial, Beatriz no baja al paraíso terrenal, ¿no? Porque ella es como un ángel, está en el paraíso celestial, ¿ya? Lógicamente el purgatorio simboliza la purificación del alma, la expiación de la culpa, la reflexión y el arrepentimiento. Muy bien, luego de eso pasarán al paraíso, que ya lo hemos visto al inicio, y que tiene 9 cielos, y que al final verán la revelación divina, la existencia de Dios, mediante una luz impactante que se va a unir en 3 círculos concéntricos que va a demostrar la existencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ok, me estoy pasando un par de minutos, así es que... ¿cuál círculo era el hielo? El último, no era el círculo, el hielo estaba en la última fosa del cosito, ¿ya? Listo, me he pasado un poco, así es que me despido. Me despido, chicos. Profesor, gracias. Profe, solucioname una duda antes, por favor. Hasta luego, profesor. Sí, dime rapidito, sí. Del infierno no se puede pasar al cielo, ¿no? No, imposible, ¿no? Imposible. Ni llegando al purgatorio. noveno ni nada. Al purgatorio, sí. Ya, gracias. Permiso, gracias, profesora, mis disculpas, permiso.